Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer nuestro primer Hola Mundo con C++. Si quieres tener C++ en Visual Studio Code al igual que yo, puedes ver el video anterior, te lo voy a estar dejando en la descripción o en una nota por aquí arriba. Muy bien, dicho esto ya podemos comenzar. En un programa de C++, lo primero que necesitamos hacer es declarar las librerías que vamos a estar ocupando. En este caso yo voy a ocupar primero la declaración es de la siguiente manera. Necesitamos poner un hashtag o símbolo de numeral o almohadilla seguido de la palabra include. De hecho aquí ya me está poniendo la palabra y dice palabra clave del preprocesador. La seleccionamos. Y después vamos a poner símbolos de mayor y menor que, o también llamados paréntesis circunflejos. Y dentro de ellos vamos a poner la librería que nosotros estamos tratando de importar. En este caso, para nuestro Hola Mundo, vamos a ocupar una muy sencilla, la cual es entrada y salida de datos. Vendría siendo input, output, stream. Seguido de esto, ya podemos declarar nuestra función, la cual yo particularmente las conozco como métodos. Así que si por ahí en algún momento del curso yo le llego a decir métodos, me refiero a la función. Y aquí es muy similar en Java. Ahora aquí es necesario que yo le diga que me va a retornar esta función. Y yo simplemente le voy a decir que sea de tipo entera. Que me retorne esta función algo de tipo entero, ¿no? Entonces le voy a poner return, es decir que me regrese. Y un dato en específico, en este caso yo le voy a poner un 0. Seguido del punto y coma. En este caso ya me dejó de marcar error. En la parte derecha me estaba marcando un error, ya no lo marca. Dentro de esta función le vamos a decir que nos imprima algo. ¿Cómo le decimos que nos imprima aquí en C++? Bueno, necesitamos poner un seguido de paréntesis circunflejos izquierdo. Y aquí vamos a poner nuestro string. En este caso yo lo voy a llamar. En este caso me está marcando error porque necesitamos poner punto y coma. Una vez puesto el punto y coma, cierto, me está marcando error porque necesito poner std seguido de 2 puntos. Esto, no sé qué hice, listo. Esto, como ven, ya no me está marcando error. Aquí para ejecutarlo necesitamos hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una nueva terminal. Y bueno, como te digo, si seguiste mi consejo de ir a mi video y tener C++ en Visual Studio Code, es de la siguiente manera. Vas a poner una G seguido de ++ y el nombre del archivo, en este caso es example.cpp. Seguido de esto vamos a ejecutar el archivo example. No, mentira, necesitamos ver cómo nos creó el archivo. El video pasado les mostré que me creó un archivo llamado a.exe y aquí está. Entonces ponemos a.exe. Perdón, me faltó poner punto diagonal, es decir, especificar en dónde se encuentra ese archivo, seguido del punto exe. Y aquí, bueno, es un archivo sospechoso, ¿no? Y como pueden observar, ya nos muestra el Hola Mundo en la consola. Esta es una forma de imprimir el Hola Mundo. Si ustedes quieren imprimirlo de otra manera, porque de esta manera necesitarías ponerlo en todas tus salidas de datos. Entonces, para no hacerlo de esa manera, simplemente le vamos a poner, una vez puesto esto, ya no necesitamos poner el std 2 puntos. Si volvemos a correr esto, como pueden observar, nos sigue mostrando el Hola Mundo y hemos compilado correctamente nuestro programa. En el video anterior les mostré un código similar, de hecho por eso decidí ponerlo de esta manera, usando el namespace std, pero lo único que me falta hacer es poner un salto de línea al final, lo cual lo voy a hacer de esta manera y end line, es decir, end l. Y esto nos va a permitir al final ponerle un salto de línea. En este caso yo lo voy a dejar hasta aquí. Y bueno, nada más voy a comentar una cosa más. Hay gente que pone esto de esta manera, pone la llave de esta manera. Se considera una mala práctica. Esto lo mencioné en el video de Java. Sin embargo, lo vuelvo a mencionar aquí. Es una mala práctica porque no sigue una indentación correcta. Lo correcto es de esta manera, poner la llave al lado de los paréntesis. Y bueno, una cosa que no comenté en el video de Java es que necesitamos finalizar con un punto y coma al final de cada sentencia. Es decir, en esta línea tenemos un código y finaliza con punto y coma al igual que acá.
Sin embargo, después de las llaves no lleva punto y coma. Y en fin, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse si son nuevos y nos vemos en el siguiente video.